Yo particularmente soy muy curioso. Me gusta visitar museos, espacios culturales y puedo decir que he estado en museos de distintas temáticas y de distintos, podríamos decir, también aspectos culturales. He estado desde el aspecto de museos de videojuegos hasta museos culturales, museos antropológicos, estuve en un museo del sexo, estuve en un museo de la tortura. Eh, y siempre he tenido historias interesantes en cuanto a las dinámicas que pasan dentro de los museos y estos espacios. Personas que se ríen, personas que interactúan con la obra expuesta, personas que aprenden algo nuevo, pero no puedo olvidar una que ha marcado mucho, creo que mi parte y mi visión hasta esos espacios públicos, espacios culturales. Eh, es el Museo Británico y me encuentro en la sala de exposición de la zona oriental india. Cuando veo a un padre de familia indiano con su hija de aproximadamente 12, 13 años, viendo una obra un jueves a las 9 de la mañana y explicándole puntualmente cada una de las piezas y diciéndole, esta es tu cultura, no lo olvides. El Museo Británico es criticado porque dicen que si quitan todas las obras, por lo general que no son británicas, se quedaría solo con una pequeña sala de las obras británicas como tal. Pero en este caso yo creo que también este museo ha servido para las personas que habitan ahí, aunque no son netamente de ahí sus raíces, para no olvidarse de sus culturas. Y yo me pregunto, ¿cuán importantes son estos espacios, tanto para nosotros, para poder recordar, para poder interactuar, para poder crecer culturalmente? Cuando me pongo a pensar en espacios culturales, caigo en la noción de decir necesarios para conocerme y también necesarios para poder proyectarme a lo que quiero ser. En esta dinámica y en el programa del día de hoy vamos a topar el tema de espacios culturales, su impacto en las dinámicas urbanas, en las dinámicas territoriales, tanto espacios culturales como equipamientos culturales, como lo puede ser un museo. Bueno, para recordar de nuevo, este es un espacio llamado El Plan, una herramienta de planificación audiovisual en la cual hablamos, compartimos temas técnicos, pero también temas muy cívicos y desde la participación y desde la comunidad, de lo que entendemos como nuestros territorios y ciudades, hacia dónde queremos ir, cuál sería nuestra visión y técnicamente cómo podemos aportar al desarrollo de las mismas. En este caso, bueno, primeramente no me olvido, siempre me olvido, presentarme, autopresentarme. Mi nombre es Joey Arevalo Sánchez, arquitecto urbanista planificador de confianza. Y en los controles también nos acompaña Alexandra Silva, como siempre, agradeciendo que nos acompañe en este espacio. Y ya dicho, creo que es puntual poder presentar a nuestros dos invitados. Yo lo voy a hacer, como ya saben, normalmente. Luego ellos se van a presentar. En primer lugar, tenemos al ingeniero Gabriel Villamagua. Él es director de Política Pública de la Memoria Social del Ministerio de Cultura del Ecuador, que también nos va a explicar un poco lo que tiene que ver con el Museo Nacional, que es un tema que creo que es muy interesante aprender. Y también nos acompaña el abogado Julio Espinosa, director de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, que también creo que nos tiene que dar unas perspectivas importantes de lo que tiene que ver la cultura a nivel local. Bueno, entonces, amigos, por favor, ayúdenos primeramente con Gabriel, presentándose usted mismo, cómo quiere que lo conozcan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Gabriel Villamagua. Soy de profesión ingeniero civil. Actualmente estoy en la Dirección de Política Pública de Memoria Social de la Subsecretaría de Memoria Social del Viceministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura, Deporte, del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Gabriel, toda la vida Gabriel, nací Gabriel y me voy a morir Gabriel. Ya, Lojano, también hay que entender, Lojano, que Claro que trabaja sí. en equipo. Genial. Y bueno, Julio, ayúdanos presentándote también, cómo quieres que te conozcan. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Julio César Espinosa Bustamante. Soy de un cantón de la provincia de Loja, del cantón Celica. Vengo vinculado al tema cultural por más de 25 años, el tema de gestión administrativa. Soy abogado de profesión, doctor en jurisprudencia y tengo una maestría en políticas culturales y gestión de las artes. Actualmente me desempeño como director provincial de la Casa de la Cultura del Núcleo de Loja y pues me conocen como Julio César. Genial.
Genial a nuestros dos invitados. Esperamos tener también sus preguntas tanto por interno como externo cuando este video salga. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo conviven ustedes con la ciudad y el territorio? Empezamos, Gabriel. ¿Cómo tú convives con esta ciudad, con este territorio? La convivencia particular, como cualquier otra persona, tengo un hijo pequeño que está en la escuela, diariamente lo voy a dejar en la escuela cuando estoy acá en Loja, con mi esposa, la dinámica normal de cualquier pareja relativamente joven que le gusta esta ciudad, le gusta lo pequeñita de cristal, lo amable que es la gente, lo que todos nos queda absolutamente cerca, cómo convivo con la ciudad. Me gusta mucho que la gente sea respetuosa, que tenga su espacio, que respete a los demás. Me apena mucho cuando veo a una persona que lanza una corteza, que lanza una basura, un chicle, un caramelo. Así convivo yo, así crío a mis hijos aquí y así veo mi ciudad y así la proyecto a nivel nacional, como una ciudad culta, de gente que tiene mucha cultura y que se puede vivir en armonía con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de ser, con diferentes formas de actuar. Y que siendo pequeñita es muy importante que se pueda replicar esto en otras ciudades del país. Llevar un poquito de Loja afuera. Así es. Tenemos mucho que aportar. Julio, ¿cómo convives tú con esta ciudad o con la ciudad, con tu territorio? Bueno, mi convivencia siempre es en armonía. Yo me siento muy feliz cuando recorro las calles de la ciudad, porque es una ciudad que me acogió cuando yo vine a iniciar mis estudios universitarios y que la acogí como mi propia casa, ¿no? Y que cuando recorro también las calles, no solo de Loja, sino también de la provincia, ese calor humano de la gente, esa empatía que te conecta, esa energía del lojano, es inigualable, indescriptible. Una vez conversaba con Efraín Borrero, él decía que el ser lojano es a manera de religión, es algo que no se puede describir y que se me vuelve a veces difícil habitar en otro espacio. Entonces es una ciudad que tiene una característica muy especial que a veces se vuelve indescriptible y que es única. El territorio en el que habitamos, en cada cuadra, en cada paso, el aspecto colonial, digámoslo, la conexión con la gente hace de que se vuelva una ciudad. De hecho, el Festival Internacional de Artes Vivas, cuando está en pleno desarrollo, hace de que aún más la gente esté conectada entre sí. Y cuando existen algunas actividades como la Romería de la Virgen, nuevamente nos volvemos a encontrar con familia, con hermanos. Entonces es un sentimiento de familiaridad que hace que la vuelva única a la ciudad. Es genial porque escuchamos desde el tema personal de una familia, como menciona Gabriel, pequeña, y la familiaridad ya colectiva también, que cómo se fusiona y cómo esta ciudad nos ha permitido desarrollarnos. Y visiones sumamente positivas que creo que es algo que también tenemos que ir recargando también, manteniendo y pudiendo ir desarrollando. Sigamos. En 3 palabras, ¿cómo definirían esta ciudad? Si quieren pueden dar una explicación corta, pero siempre nos interesa saber esas 3 palabras fundamentales. Empezamos, Gabriel. Para mí, 3 palabras importantes son oportunidad. Loja es una ciudad manejable en todos los aspectos, aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos financieros. Es una ciudad todavía manejable, moldeable, que todavía se la puede proyectar a futuro. Eso sería una primera palabra, oportunidad. La segunda, obviamente, cultura. Somos muy diferenciados a nivel nacional. He estado en muchas provincias trabajando y desde la forma de hablar, la forma de saludar, de pararse, de expresarse, de convivir con las demás personas, ya diferencian. Tú eres lojano, ¿no es cierto? Sí, yo tengo un amigo, yo tengo un primo, la novia de un amigo es lojana y tienen esta forma de ser tan diferente del ecuatoriano común. La segunda sería cultura y la tercera corresponsabilidad que debemos tener todos los lojanos. Todos apuntar al mismo lado, todos
saber qué es Loja, a dónde vamos, qué es lo que somos, cómo nos proyectamos a futuro, qué vamos a hacer de esta tierra para nuestras próximas generaciones. Genial. Julio, tus tres palabras. Bueno, yo podría definirla en una ciudad culta, que ya es característica conocida, pero que hay que trabajar también en procesos, no solo en eventos, ¿no? Sino en procesos, que la famosa ciudad cultural capital no sea solo un simple membrete o un simple nombre, sino que sean los hechos lo que la denominen como ciudad culta, ¿no? Creativa, ¿por qué? Porque en realidad yo que estoy día a día en la Casa de la Cultura, he quedado sorprendido con tanto talento en la música, en las artes plásticas, en la literatura, en la oratoria. Entonces, a cada paso que das encuentras alguien que está creando, ¿sí? Entonces, creativa. Y también es única. ¿Por qué? Porque la ciudad única de Loja, puedo decir única porque esta característica no la puedo encontrar en otro lugar. Sí, si hablamos desde el punto de vista gastronómico, el café es único. No puedo comparar el café con el café de otra ciudad. Nuestra música, nuestro dialecto único, nuestro paisaje único. Entonces, la podría describir como es una ciudad única que tiene características muy especiales. Genial. Tres palabras que creo que nos llevan a la cultura, al aspecto de creación y también al aspecto de la oportunidad, como mencionó Gabriel, de que aún estamos a tiempo y es algo que siempre repetimos en este programa, que Loja tiene mucho potencial y es verdad lo que dice Gabriel, aún es manejable y podemos proyectarnos siempre a mejor. Y me hace recuerdo también un tema de un profesor que yo tenía en la universidad aquí en la UTPL, que viajaba desde Quito siempre. Y siempre nos daba risa porque nos hicimos buenos amigos. Y este profesor nos daba risa siempre con los demás compañeros verlo, que cuando se volvía a Quito, tenía una pequeña mochila, que eran sus pantalones, sus ropitas, cosas así. Y llevaba 3 fundas de pan, queso y café para la semana. Así. Llegaba y literalmente, o sea, a pesar, no estoy hablando de viajar fuera del país, sino dentro del Ecuador, el lojano tiene esta singularidad y creo que también es importante empezar a atender y empezar a ver tal vez esta idea de lojano hasta como un sustantivo calificativo. O sea, eres muy lojano. Como los mexicanos a veces dicen, te voy a adoptar como mexicano. Nosotros también podemos adoptar a gente cuando se empieza a querer a Loja como lojanos y Así empieza es. a tomar características. Siguiente paso. Ya saben que es la dinámica que siempre utilizamos más o menos en el programa. En este programa en específico va a estar enfocada en el tema cultural. Nuestro aspecto de entender desde un FODA estas problemáticas y potencialidades, estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando tratan de los espacios culturales, de la cultura más allá también de lo tangible, ¿cómo ustedes pueden ver estas tanto potencialidades que tenemos? Primero en una escala nacional, podríamos decirlo, y potencialidades y problemáticas, y también luego una escala local. Y siempre les suelo decir esto, a veces, bueno, en su caso está muy positivo, hemos tenido invitados que a veces sí apuntan mucho a lo negativo. Empezar tal vez con la parte más difícil, qué es lo positivo que podríamos ver a nivel nacional en estos aspectos de cultura y cómo podríamos también ver el aspecto, las problemáticas que tenemos y cómo lo podríamos ir solucionando. Primero empecemos nacional, provincial y luego nos enfocamos en esta pequeña cantón, ciudad llamada Loja. Empezamos, Gabriel. Ya, como fortaleza a nivel nacional, solamente con tener el nombre de Loja, o sea, no hay cómo irse más allá. Tenemos grandes exponentes, grandes representantes. Benjamín Carrión, lo que hizo a nivel nacional e internacional es algo súper admirable. Y así, para no alargarme, pues obviamente en el tema, grandes representantes, esa es una gran fortaleza. Y antes de que continúes, también a nivel de Ecuador, ¿cómo la vemos el aspecto cultural?
al aspecto cultural a nivel de Ecuador. Sí. A nivel de Ecuador creo que todavía le falta bastante en diferencia a otros países de la región, no se hable a otros países de otros continentes, ¿no? Eh, Falta un poquito más. La fortaleza que tendríamos sería ese orgullo de ecuatoriano, esa sangre que llama. Alguna vez conversando con alguna persona que estuvo en el exterior, decía que en tal parque siempre los ecuatorianos se reúnen y comen su comida y cantan sus canciones y sus pasillos, con sus pasillos tristes se ponen felices. Y eso creo que es una gran fortaleza, que deberíamos tener más representación cultural a nivel internacional. Es una realidad, es algo que nos falta, es algo que debemos todavía, es una deuda que tenemos como ecuatorianos en general. De ahí ya la parte más pequeña como provincia, no tengo ninguna situación de decir que no. Sí existen muchísimos exponentes y a nivel de cantón también. Entonces, la única deuda que quedaría sería a nivel nacional. Como fortaleza nacional sería el orgullo de ser ecuatoriano, el provincial sería la mano, la forma de ser, los lojanos como provincia, donde estemos, salimos adelante, ayudamos a las personas. No hay, creo que otra provincia que se llame Nueva Cuenca, o sea, hay Nueva Loja porque les Es dieron verdad. lojanos. Y es una representación de la provincia, de cómo es la provincia, y localmente los grandes exponentes que tenemos actualmente, grandes autoridades, grandes personas que están apuntando todos al mismo lado. Eso es muy importante. Julio, empezamos. Nacional, provincial. ¿Cómo la ves a la cultura? ¿Cómo ves que se está desarrollando en estos aspectos? No, culturalmente, como fortaleza podría enunciar la Casa de la Cultura. Sí, la Casa de la Cultura, luego de su fundación, luego del conflicto bélico con el Perú en 1941 y posterior a ello que se dio la creación y que han transcurrido cerca de 80 años, un poquito más, ha hecho de que esta casa sea la única política cultural que ha venido trabajando en el tema de la difusión, de la permanencia, de, de ser el punto de encuentro de los artistas, ¿sí? De ser esa casa que aglutinó a todo el sector cultural y que yo la podría considerar como una fortaleza y un gran acierto pues, de nuestro fundador Benjamín Carrión para poder promover lo que él siempre idealizó, como lo dijo, si no podemos ser una potencia armamentista, debemos ser una potencia cultural. Pero ese enunciado aún hay que seguirlo trabajando, hay que seguir transformando, hay que seguir construyendo procesos. Aún faltan muchas cosas que ya debemos de tratar en las debilidades, pero esa es una gran fortaleza. Hoy en día, hablando ya esto a nivel nacional, provincialmente Loja, el mismo sector artístico, creativo, es lo que la sostiene. El mismo hecho de que los artistas de Loja vayan llevando la bandera a nivel nacional e internacional, han hecho que Loja esté presente en cualquier parte del mundo. Sí. Recientemente cuando colocaban la estrella del maestro Edgar Palacios, veíamos cómo este gran maestro hizo todo lo posible para que el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, el Conservatorio de Música, Sí. sea realidad, con profesores extranjeros. ¿Cómo pudo hacer una gestión que en Loja catapultó para que los músicos comiencen a profesionalizarse? ¿Sí? Entonces, esa es una gran fortaleza, el recurso humano que tiene Loja. En toda agrupación nacional e internacional, no hace falta que me diga uno Sí, uno desde que es de Loja. Sí, Recientemente en el Teatro Segundo Covacelli hubo una presentación de una agrupación importante con gran trayectoria como el Grupo Astra, y había un lojano. claro. Ujú. Y así se encuentra. Entonces, imagínate el recurso humano que tenemos y que aún está en Loja y que otro recurso humano de Loja ha tenido que emigrar y que ha tenido muy buena representación a nivel internacional. Este chico Christopher Vélez que tuvo gran
éxito y tiene gran éxito a nivel internacional. Y pues así hay muchos, ¿no? En el tema de las artes plásticas, como veo artistas como Aníbal Villamagua, que su obra es comercializada en Europa, artistas como Sigibreo Camacho, que expone por Italia, y así, ¿sí? Entonces, el recurso humano que tiene el Loja, el talento, hablando desde el punto de vista de una gran fortaleza. Genial. Rápido, sentándole ya en temas de planificación, cuando nosotros analizamos en ocasiones los territorios, los cantones, las ciudades, tanto a nivel de escalas nacionales, escalas locales, algo que siempre nos sorprendió mucho de Loja era, lo ya mencionado, el capital humano concedente per cápita, como lo hablamos, o sea, como lo comparábamos con otros territorios de ciudades, sorprendía la cantidad de orquestas sinfónicas o de artistas que existían. O sea, decían una cantidad abrupta en comparación a otros lugares, comparándonos con ciudades que son mucho más grandes poblacionalmente y territorialmente. Cuando nosotros llevamos en el aspecto de lo que se llama este análisis sociocultural, de poder entender los territorios, para luego traspasarlos también tanto a una planificación que no puede ser netamente sobre lo material, sino también en el aspecto de la gestión externa, pero también aceptando en lo que ya venimos topando, estos espacios necesarios, estos lugares para conformar dinámicas culturales que son importantes para poder fomentarle estas mismas y también para que la sociedad pueda entender que los espacios en ocasiones, cuando analizamos la data de la planificación, dicen que quiero teatros, quiero aspectos de conservatorios, espacios, digamos, cómo mejoramos el conservatorio, cómo hacemos que esta ciudad se vuelva más culta. A veces la gente nos dice, pero están diseñando para los artistas, y no es necesariamente así, estamos diseñando para toda la ciudadanía y toda la población que se pueda fomentar este aspecto cultural. Asentándonos ahí, asentándonos ya en territorio y en esta realidad que ya lo dijimos, del Cantón Loja, Ciudad Loja, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué problemáticas, qué potencialidades ustedes ven dentro de nuestro cantón, de nuestra ciudad, o si quieren también en las ciudades y cantones en general? ¿Qué potencialidades ven, pero también qué problemáticas ven? Tal vez algo que no se está haciendo bien, tal vez nos estamos olvidando de planificar algo y creen ustedes que deberíamos planificarlo, o tal vez hay una potencialidad tan grande que se nos escapa a los planificadores de la vista y necesitamos como que alguien nos diga, ve, hay esto, considéralo el momento de planificar tu cantón. Empezamos, Gabriel. ¿Qué tú crees? Yo creo que una gran falencia que existe, no solamente en Loja, sino a nivel nacional, pero enfocándonos en Loja, es que no se planifica como se debe planificar. La planificación se encapsula en una hoja de ruta, que es un cronograma valorado con tiempos y que dice que en este tiempo voy a ejecutar tanto con tales actividades y hasta ahí llegó la planificación y a la final te hago una evaluación conforme a lo que tú mismo te proyectaste y cuánto ejecutaste y eso no es planificación. Eso es un cronograma valorado que lo cumpliste o no lo cumpliste con ciertas actividades. Eso es una gran falencia, no saber cuál es el concepto de planificación y cuál es el horizonte, cuál es el futuro. No existe un plan ciudad. Lo único que existe es una visión personal, partidista, de cierta temporalidad que la aplican, no la aplican, probablemente tengan buenas intenciones para hacerlo, pero no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque no existe una buena planificación. Yo creo que como ciudad tenemos que antes de cualquier cosa, proyectarnos, tener un horizonte claro, tener un plan ciudad, decir que para el 2030, 2050 la ciudad de Loja va a tener en temas culturales tal situación, nos vamos a proyectar tener estos nuevos espacios a futuro, nos vamos a proyectar tener un nuevo conservatorio, porque el conservatorio actual fue planificado en su tiempo y proyectado para 1000 niños, pero ahora hay 1500 niños, pero ya no nos da el conservatorio, o existe el conservatorio, pero ya los niños no quieren ir, no quieren estudiar, o estudian 1 año, 2 años, ver cuál es el índice de personas o de niños que salen, que ingresan 100, salen, se gradúan 20. ¿Por qué razón existe esto? No existe ese análisis, no existe en Loja, no existe la planificación per se. Entonces, yo creo que esa es una gran falencia como ciudad.
si no tenemos una visión como ciudad en general, sea quien sea la autoridad que esté, difícilmente vamos a llegar a un objetivo a futuro. Vamos a estar al son que nos toque en su momento, a las buenas intenciones que tengan las personas en su momento, y hasta ahí quedaremos. Pero si no tenemos una buena proyección, seguiremos con la planificación que tenemos hasta ahora, que es una planificación de ciudad pequeña, una planificación de familia, que lo que yo contemplo o que creo que saca adelante a Loja es ese todavía nivel familiar que tenemos, y que por eso tenemos buenas costumbres, por eso tenemos buenos valores, y por eso sale Loja, más no por una planificación como ciudad. Correcto. En el caso de, antes de cambiar, de potencialidades, ¿tú qué potencialidad ves en esta, tu ciudad o en ciudades ecuatorianas que has podido estar en tema de cultura? ¿Qué crees que se nos está escapando a veces de la vista a nosotros? Dentro de mi profesión, dentro de la ingeniería civil, las potencialidades que tenemos, yo creo que más que potencialidad sería una falencia, pero bueno, necesitamos espacio. Existe mucho, el potencial es el capital humano, l- la forma de ser de las personas, de interactuar, de crear, de conseguir las cosas, de decir soy artista y moriré siendo artista y de esto vivo y de esto mantengo a mi familia. Eso es una gran potencialidad, pero una falencia es que faltan la infraestructura necesaria y específica para este tipo de exposiciones de cualquier tipo de arte que se engloba dentro de la cultura, ¿sí? Entonces, la potencialidad es esta, el talento de las personas, pero tenemos la falencia, que es no tener un lugar adecuado para que estas personas expongan su arte. Creo que nadie, en especial en referencia a lo mencionado de los lojanos, al verlos como un capital humano y potencial, creo que nadie estaría en contra de aportar o no hablo económicamente en ese aspecto que todos aportamos con nuestros impuestos, sino aportar a la voz de que necesitamos espacios. Hace tiempo hacíamos un análisis respecto a lo que mencionaste anteriormente, de que en ocasiones la planificación no es planificación y tiende a ser análisis muy simplistas. Ujú. Y en esto siempre hacemos una crítica de que llegan a ser tan simplistas de que si hacemos un cálculo nos vamos a dar cuenta que tomamos más que leemos. En Loja tenemos más consumo de alcohol que libros leídos. Ujú. Por ende, no vaya a ser que a un planificador se le ocurra menos bibliotecas y más bares. ¿Por qué? Porque el razonalmente simplista llega a decir, es que tomamos más, necesitamos más bares. Esa era una crítica que solíamos hacer ante las personas, cuando en realidad necesitamos entender más el proceso de la ciudad y cómo la planificación nos ayuda a dejar de ser también algunas cosas que ya somos para proyectarnos a unas cosas a futuro, rescatar ese aspecto cultural y ir más adelante. El tema de equipamientos creo que es fundamental. ¿Qué equipamientos necesitamos? ¿Dónde deberían estar ubicados? ¿Y a qué comunidades y sociedades deberían ir apuntados estos equipamientos? No puede ir solo para un extracto social, personal o de edad, sino para todos en general. Julio, asentándonos de nuevo, ciudad, Loja, cantón, Loja, territorio, potencialidades, debilidades. ¿Qué tú la ves desde tu participación, que ya 25 años nos mencionas en gestión cultural y también ahora en dirección de la Casa de la Cultura Loja? ¿Qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué crees que hay cosas que estamos haciendo mal? ¿Qué potencialidades por ahí tenemos? Bueno, hablando de potencialidades, eh, tenemos un festival, ¿sí? Un festival internacional que inició hace 10 años, pero como lo dijo Gabriel, no han planificado, han hecho únicamente un cronograma. Ya cumplimos 10 años en el 2025 y pregúntate, ¿qué tenemos? O sea, desde que yo siempre hablaba desde que cuando uno prepara un evento internacional, porque cuando hablas de esa palabra internacional, pues es gigante la situación, ¿no? Preparas tú los espacios, la infraestructura, es como cuando organizan un mundial de fútbol, preparan las canchas de los estadios, entonces las infraestructuras en donde se va a desarrollar, preparan a la gente, preparan el espacio, se planifican.
para lograr cumplir los objetivos. Entonces ahora en estos 10 años me gustaría haber visto una evaluación y que diga, mira, estamos cumpliendo con nuestra planificación. No tenemos aún profesionalizado al sector. No se está trabajando en temas técnicos, culturalmente hablando, en que gestores culturales se hayan formado. Recientemente, la Universidad Técnica Particular de Loja está graduando la primera corte de profesionales en artes escénicas, ¿sí? Entonces es un paso ya que se comienza a dar, ¿sí? Entonces, mira, esta es una potencialidad, digamos así, lo que está haciendo la academia para comenzar a formar profesionales en el tema de la gestión. He visto cómo se desarrollan actividades a veces sin una línea discursiva o sin una curaduría, digámoslo así, culturalmente hablando, para que tenga un concepto de qué es lo que se exhibe. Cuando tú ves el circuito cultural, ves más publicidad de auspiciantes que verdaderamente la parte, qué sé yo, arquitectónica, cultural, ya, lo que más ves es invasión publicitaria. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quién dirige, quién maneja, cómo se maneja? Debe ser equipos de trabajo con profesionales. Mira que como potencialidad puedo decir es el festival, pero si hablamos de una debilidad, no hay profesionales formados en luminotécnicos. Mm, Tenemos que es verdad. importarlos, ¿sí? Ya, los espacios culturales, como por ejemplo el Teatro de Nosotros, aún requiere equipamiento, ¿sí? Se necesita trabajar mucho en el tema de empoderamiento de los espacios para que la gente consuma los servicios, pero eso son procesos. En 10 años de festival podríamos haber construido un proceso, pero si no se lo planificó, no podemos hablar de resultados desde mi punto de vista. Justamente ahora que estamos en nuestra administración, estamos trabajando justamente en un proceso desde cero, de formación, un proceso de educación, y que sea el eslabón de una gran cadena de valor que queremos construir para poder cerrar el círculo. Porque en una ciudad que tiene un índice bajísimo de lectura, no podemos seguir publicando más libros para que nadie los lea, si no motivamos a los niños a leer, para ir formando un público, ¿sí? Entonces, nuestras escuelas de formación artística, justamente se está trabajando en esto, en crear una escuela provincial de formación artística para ir desde niños formando, y al mismo tiempo el público se va construyendo espacios, vas apropiando el espacio público, espacios, qué sé yo, convencionales, espacios no convencionales, y así se construye una gran cadena de valor, digámoslo así. No sé, creo que esto lo manejan ya los técnicos en temas un poco más comerciales, pero algo similar podría funcionar, o sea, en el tema de la cultura, ¿sí? Si no creamos procesos, no vamos a tener resultados ni a mediano ni a largo plazo. Únicamente vamos a hacer eventos Sí. que van a ser pasajeros. Sí, justo lo que mencionas aquí es algo que nos hemos preguntado durante algún tiempo. ¿Qué tanto ha incidido el festival, por ejemplo, que ya son 10 años, dentro del proceso de la planificación y su materialización? Si bien estamos hablando de dinámicas extraordinarias que pasan, ni tan extraordinarias, porque son prácticamente más de 15 días en ocasiones, estas dinámicas, ¿cómo se ha reflejado eso ya en la material de planificación en territorio? ¿Qué espacios hemos recuperado? Seguimos viendo cómo se utilizan corazones de manzana para esos días hacer exposiciones, pero luego vuelven a hacer estacionamientos, esos mismos corazones de manzana. Cómo ciertos espacios que ya forman parte de dinámicas ya cotidianas y que podrían ser utilizados para luego el festival son olvidados, segregados. Entonces yo creo que bien, siempre que analizamos la planificación y que proponemos, siempre sale el tema tanto de la romería de la Virgen, que estamos hablando de una tradición en tiempo ni comparable con lo que es el Festival de las Artes Vivas, pero también el Festival de las Artes Vivas internacional, que ya debería haberse reflejado y debería reflejarse en el tema de planificación y materialización, el desarrollo de espacios puntuales,
no solo en el centro, sino también en las zonas periféricas para poder gestionar este evento y que la ciudad, obviamente en este caso Loja y el cantón Loja, materialice estas dinámicas de cierta forma para que no solo se sienta de que, como mencionaba anteriormente, que llega tal fecha y vamos a ver adornos colgados, sino ya tener espacios puntuales e importantes. Pasando al tema ya más, dejando tal vez un poquito de lado el aspecto cultural, aunque no de todo, y más desde ciudadanos. Ciudadano común y corriente, que andamos a pie, que andamos en bus, que andamos en auto, que andamos, nos movemos con nuestras familias, caminamos. ¿Cuáles son las problemáticas y las potencialidades que ustedes ven en este cantón y ciudad, más allá de lo cultural? La problemática es una para mí que es importante, es la mala distribución de la ciudad. No ha sido planificada la ciudad en ninguno de los aspectos. Recién aquí en la calle, en el lugar donde estamos, están haciendo un proyecto de cómo redistribuir el flujo de vehículos, haciendo 2 carriles, 3 carriles. Pero no pasan de más allá de ser planes, más allá de tratar de tapar el bache, más allá de tratar de darle algo de dinamismo a la ciudad. Pero todo esto se debió prever. Estamos, como lo digo, a tiempo. Estamos a tiempo. O sea, la ciudad no termina como estamos ahora. Solo tiene que para ampliarse. Pero si se amplía de una manera planificada, con pasos a desnivel, con nuevas vías, con nuevos lugares para que las personas tengan lugar donde estacionarse, donde caminar, donde ir a una exposición, donde sentarse a descansar, donde recibir el sol, donde compartir con la naturaleza, donde compartir con sus familias. Eso es algo a lo que deberíamos apuntar como ciudadanos. Muy aparte del tema técnico, de que se puede, no se puede hacer, de que estamos apuntando más allá del tamaño de la ciudad que somos, no. O sea, podemos hacerlo, no se requiere mayor inversión como ciudad en general. Se necesita un poco de lógica, de planificación y de buena actitud de las personas para poder lograrlo. ¿Y potencialidades más allá de lo cultural? Potencialidades de Lojano o de la ciudad de Loja, que como lo dije en un principio, es todavía manejable, es todavía moldeable, es todavía se puede hacer una reingeniería de toda la ciudad. Decir, si ya recuperé, si hice una regeneración urbana que le estamos pagando todos los lojanos, hagamos esto, hagamos este plan, hagamos ya la siguiente fase, pensemos en la fase 2 que sería recuperar toda la parte de un segundo anillo, ampliar, veamos que el estadio, veamos qué es lo que podemos hacer, un poco más allá la cárcel ya está muy cerca del centro, Sí. ya no es cárcel, es prácticamente otro edificio más de N instituciones que hay en Loja que están enquistadas en el centro, ya hay que abrir un poco más el panorama. Está bien, Loja, ciudad pequeña, llego caminando todas las instituciones, perfecto, pero ya vamos proyectando una ciudad más grande, a una ciudad más amigable con todas las personas. No existen electrolineras, Sí. es el futuro, no nos Existía una podemos. en el estadio, creo que existe. Se mantiene, pero me parece que es muy limitada, Sí, creo que tiene limitada. 2 conexiones. Entonces, estamos hablando que el futuro viene y no podemos decir que no podemos darnos cuenta cuando en ciudades del primer mundo es lo que hay, es lo que es, las electrolineras, los vehículos eléctricos, las nuevas modalidades de energía. Entonces, sería interesante poder ir proyectándose a ese tipo de situaciones antes de seguir en lo mismo de abro una urbanización con N lotes, con N entradas y con la gasolinera ahí justo al lado de la urbanización y cosas así que no, no nos proyectan en nada. Correcto. Julio, cosas problemáticas y potencialidades como ciudadano. ¿Qué le ves? Como ciudadano veo Este mucho cantón. el tema de la falta de conectividad. Loja está totalmente desconectada con el resto del país, hablándolo desde el punto de vista de comunicación vía aérea, por ejemplo. Con Guayaquil no tenemos esa conexión con las principales ciudades.
hablamos de que Loja, el doctor Benjamín Pinza justamente recientemente presentó un libro hablaba sobre la localidad y cómo en un momento histórico Loja, gracias a este grupo de lojanos que eran grandes intelectuales, lograron desde el sur muchos logros como valga la redundancia, la creación del Bernardo Valdivieso, de ser el tema del que era el gobierno federal de Loja, y que se proyectaba, o sea, a grandes cosas, por el mismo hecho de la representatividad que tenía Loja a nivel nacional e internacional. Pero como que hemos perdiendo ese espacio político, digámoslo así, o ese espacio de representación nacional, que hoy en día no nos ven como una ciudad de futuro, digamos. Incluso hasta el mismo festival, volviendo al tema, corría el riesgo de que ya no se desarrolle en nuestra ciudad, por el mismo hecho de que el fantasma del centralismo sigue aún tras bastidores. Entonces, esa es una problemática que día a día nos tormenta, ¿sí? Y dentro de la administración pública se siente porque los recursos son limitados, el tema de la inversión en infraestructura es limitada, las vías de conexión están en serios problemas que no son atendidas. A veces no somos una ciudad que a lo mejor tenga el electorado que, que necesitan los gobernantes para poder invertir y ese puede ser un problema, ¿no? Sí, para ellos, ¿no? Pero a la final, la fortaleza de que es una ciudad bonita, con una calidad humana, con un talento inigualable, es lo que la sostiene aún. Sí, justamente ahí para tomar, porque se me hacen referencias dos, una que mencionó Gabriel, que es el tema de la planificación, que tal vez no hemos sido correctamente planificados y es algo que tenemos una deuda pendiente en esos temas. Eh, a veces en temas de planificación queremos apuntar a la vanguardia del urbanismo y la planificación en Europa, cuando tal vez no hemos solucionado problemas estructurales de planificación, que es algo que desde el Colegio de Arquitectos, desde el Laboratorio de Hábitat, hemos estado fomentando de que se pueda hacer. Pensar en lo estructural, pensar en cómo nos vamos a desarrollar, cómo va a crecer esta ciudad, qué puntos son necesarios para trabajar. Hablaste de la cárcel. Recuerdo que será unos 4 años atrás, sí, 4 años, presentamos, miren, esto podemos hacer con la cárcel, saquémosla, hagamos en las cosas, usemos el estadio. Hay zonas periféricas que necesitan. ¿Cómo hacemos para, si bien no del todo sacar los equipamientos céntricos, pero sí crear nuevos centros y núcleos que nos permitan desarrollarnos y poder tener esa perspectiva de que Loja es una ciudad que se está desarrollando y que tal vez no es que está improvisando o que está apagando incendios? Normalmente lo que solemos decir es que nos hemos acostumbrado a apagar incendios más que a prevenirlos, entonces estamos apagando incendios. Y esto lo quiero tomar en referencia a lo que mencionaste de que no estamos conectados con la parte externa, y algo que hemos hablado también constantemente y invitados lo han mencionado, de que a veces nos olvidamos de que somos un cantón y una provincia fronteriza. Ujú. Y toda la relación que en ocasiones compartimos con los hermanos peruanos. Yo recuerdo a mi padre que él decía, tengo muchos estudiantes que son de Perú, tengo mucha gente, y viene mucha gente de Perú y esos aspectos, y hemos desaprovechado esto. Y por otro lado también el tema del centralismo, que nos hemos desconectado y se nos ha desconectado en aspectos de vialidad, y también de que el Ecuador pueda volver los ojos al ojo y preguntar qué está pasando acá. Y creo que es algo que, como lo he mencionado, más allá de esperar soluciones externas, es algo que, como ya mencionamos anteriormente, de tomarnos a pecho nosotros y decir, a ver, ¿cómo podemos, aquí está Loja, así vamos a hacer, y guste o no nos va a tocar enfrentar nuestros aspectos centralistas, nuestros aspectos de desconexión? Sí. Siguiendo aquí el tema, y me gustaría ya topar aspectos puntualmente de ustedes y sus trabajos en la institución. Gabriel, nos gustaría que nos comentes sobre este aspecto del Museo Nacional. Como ya lo mencioné desde el principio, estos equipamientos necesarios para que nosotros entendamos
qué son los aspectos culturales y que las personas puedan ver la importancia de tener equipamientos de esta magnitud, pero también cómo a través de la institución se podría fortalecer desarrollos y procesos de planificación para las demás provincias más allá de Quito y qué líneas podrías darnos tú por ahí. Ya, primeramente, he trabajado yo en varios proyectos de inversión en diferentes instituciones, no solamente en el Ministerio de Cultura y ahora Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en los cuales he aprendido en un principio bastante sobre proyectar, saber qué es lo que se necesita, lo medular, qué es lo que se requiere, a dónde quieren llegar, cuál es la visión de la institución, de la autoridad, cómo quiere llegar, cuál es el punto A, cuál es el punto Z, pero para eso explicarle que tenemos que pasar por B, por C, por D, y que la administración pública requiere este tipo de informes, este tipo de necesidades, este tipo de procesos de contratación, procesos para que se apruebe un proyecto, procesos para solicitar apoyo financiero internacional, etcétera, etcétera. Específicamente ahora me encuentro en el Viceministerio de Cultura con dos proyectos importantes. El primer proyecto es el proyecto de fortalecimiento de los repositorios, que hace una semana tuvimos el dictamen de aprobación de la Secretaría Nacional de Planificación para que hasta el 2029 tengamos una inversión de alrededor de 9 millones de dólares en todas las infraestructuras que son pertenecientes al Estado, que son 49 repositorios a nivel nacional dentro de 25 infraestructuras, dos aquí en Loja, que se le vamos a dar mantenimiento. Si bien no comparto mucho esa parte en la que debemos dar mantenimiento correctivo, preventivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los museos no están implantados dentro de un lugar que sea una infraestructura especializada para un museo. El único museo que sí fue diseñado para ser museo en Ecuador es el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo que existe en Guayaquil, en el Malecón. Lastimosamente está dentro del Malecón, que pertenece a una institución que se llama Malecón 2000 y que se tiene que adecuar a la administración de este lugar para poder hacer mantenimientos, ampliaciones y todo esto. Cosas que limitan a una institución o en este caso a un museo poder ampliar, poder manejarse de la mejor manera. Entonces, con este proyecto de fortalecimiento de los repositorios a nivel nacional, vamos a dar mantenimiento de lo existente. Eso como lo primordial, porque tenemos alrededor de 2.4 millones de bienes patrimoniales y culturales que por el mismo hecho de ser cada uno específico, que no se repite una pieza con la otra, que no puedo decir que el mismo tratamiento que tiene un archivo es el mismo tratamiento que tiene una escultura, una pintura, no tiene absolutamente relación alguna. Tiene que tener específicamente cada cual su tratamiento y su modo de cuidado y dónde está albergado. Entonces es importante darle este mantenimiento a la infraestructura actual, así sea que la infraestructura actual no sea la adecuada, pero hay que darle el cuidado a los bienes, más enfocados a los bienes que a la infraestructura actual. Con esta preocupación, hace año y medio empezó la visión de tener un museo nacional. Cada país tiene un museo nacional que es el lugar donde se alberga, donde se cuida y donde se exhibe las mejores piezas, ya sea patrimoniales, culturales, que tiene cada uno de sus países. Entonces Ecuador no tiene ese lugar. Ecuador actualmente está, el Museo Nacional está en una parte dentro de la Casa de la Cultura en Quito, que son 1.300 metros cuadrados, que no representan el espacio adecuado para que funcione primeramente un museo. Ni siquiera hablar de reservas, ni la parte específica de cómo debe ser tratado un bien, cómo tiene que tener, qué áreas se deben requerir, qué lugares son los adecuados para su construcción y su mantenimiento. Entonces, dicha esta necesidad, empezaron con la línea base y tuvieron una piedra en el camino que fue el proyecto de inversión.
Ahí me llamaron conforme a mi experiencia, llegué. Vuelta para mí, lo más complicado siempre es tener esta línea base, estos datos, estas encuestas, este trabajo duro de hormiguita, de tener toda la información, pero cuando llegué ya tenía todo eso de ahí, entonces ya solamente se aplica la metodología de la Secretaría Nacional de Planificación y conforme a la experiencia en proyectos de inversión técnicos, se dio el proyecto de inversión a septiembre del 2025 para que se construya el Museo Nacional. Luego de que se dio el dictamen favorable del proyecto de inversión, se lo declaró emblemático. Se lo declara emblemático para que sea un proyecto de país, no un proyecto de gobierno, ni político, ni nada por el estilo, sino un proyecto de país. Y por ende sea un compromiso presidencial, indiferentemente de quién esté dentro de la presidencia. Entonces es un proyecto que está encaminado para que al 2029 tengamos un museo de al menos 25,000 metros cuadrados, que es lo mínimo que se requiere para que un museo funcione con al menos 50 años de capacidad a futuro. No estamos proyectando para lo que tenemos actualmente, sino a futuro. Ha sido una experiencia bastante, un reto bastante complicado, fueron noches, madrugadas trabajando allá en el ministerio, que luego ya cuando se van dando el dictamen y luego el que sea emblemático, que sea un compromiso y que ya esté actualmente en la fase de, de un concurso, de un prediseño arquitectónico, son pequeños pasos que se van dando y que llenan mucho dentro de la parte personal de que se den estos proyectos y puedan seguir adelante. Entonces, está proyectado en principio $100 millones para el Museo Nacional. Hay veces que, o probablemente, habrá personas que digan, todo chévere con tu museo, pero no tengo ni siquiera la vía Loja-Cuenca bien y necesito $50 millones. Entonces, eso es importante compartirle a la ciudadanía. ¿Cuál es la parte medular? No hay un espacio, primero, que se cuide y que se albergue todos los bienes patrimoniales. Luego de eso, solo a nivel nacional solo se expone el 1% de todos los bienes. Entonces estamos diciendo que tenemos guardado todo lo que nos representa como ecuatorianos en diferentes etapas de la historia. Eso es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque el día de mañana en una reserva existe un incendio y se pierde toda la historia del Ecuador que existe en esa reserva. Hay que magnificar este tema porque a veces las personas, como no ha habido un lugar donde se exponga este tipo de cosas, pierden el sentido de que debemos saber de dónde somos y para saber a dónde vamos, ¿sí? Así como decías de tu experiencia al principio en un museo internacional, eso no tenemos aquí lastimosamente. No tenemos un lugar que diga que vaya el abuelito con su nieta y le diga, ¿sabes qué? Esto es de tal cultura y esta cultura es la cultura Saraguro, está de este año en este año y aquí están sus ponchos y toda la exposición de ponchos es esta de aquí, empieza aquí y acá y se hace de esta manera. No existe. Han existido exposiciones que se han hecho, exposiciones temporales en muchos lugares del Ecuador y de manera internacional también, pero no hay un lugar que albergue 100% y permanentemente esta memoria de todos los ecuatorianos. Entonces, para mí es un proyecto muy importante, si bien tenemos muchas otras necesidades como país, yo creo que también tenemos que regresar a ver lo primordial, de dónde somos y de dónde salimos. Genial. Y aquí para tomar el tema desde mi perspectiva igualmente arquitectónica y urbanística, del impacto que puede generar estos equipamientos a gran escala, masivos, sé que va a estar ubicado en la Carolina, pero entender también cómo va a impactar en el desarrollo y las dinámicas de una ciudad, en aspectos de movilidad, en aspectos de espacio público, que de esas 25,000 metros cuadrados exista mucho espacio público, fundamental para el desarrollo de una ciudad como lo es Quito. Y también se me viene a la cabeza hace tiempo que hablamos con amigos sobre los CEFES, estos centros de felicidad en Bogotá, la dinámica de lo público y lo privado. Esperamos y creo que de conversar con amigos urbanistas de la ciudad de Quito, que proyectos como este de aquí, que va a ser un proyecto de gran magnitud, cerca de la Carolina,
cumplan no solo con el aspecto arquitectónico del aspecto de museo, sino también como lo es un equipamiento que va a estar ubicado en una ciudad y que requiere ser pensado como en interacción con esta misma. Julio, desde la Casa de la Cultura, ya nos hablaste de las escuelas que están formando escuelas artísticas. ¿Qué más está planificando? ¿Qué es lo que más están haciendo para aportar al desarrollo cultural a esta escala de lo que es Loja? Sí, bueno, quisiera retomar el tema de una gestión que se inició ya en la administración anterior, y gracias a la colaboración de la Universidad Técnica se lograron realizar estudios para la intervención del Teatro de Arte Segundo Cuevaseli. Esta es una infraestructura que se logró adquirir en 1999, ¿sí? Y que anteriormente era no un teatro, sino una sala de cine. Sí, que su isóptica no presta las condiciones técnicas como para ser un teatro. Y es así que la Universidad Técnica, con sus profesionales, nos regaló los estudios para poder hacer una intervención. Es una inversión que más o menos llega a los $700,000 y que hemos conversado con la viceministra Romina Muñoz y que nos ha dado la apertura para poder concretar en primer lugar este sueño, que es muy importante para la cultura de Loja. Sí, hemos iniciado las gestiones para conseguir los recursos, sé que hay que canalizarlo a través de algunos estamentos estatales para proyectos de inversión y toda esta situación, y va por buen camino. Esperemos tener buenas noticias. Eso es parte de la inversión que se necesita hacer en temas de infraestructura para la cultura de Loja. Lo que me preocupa también es de que los cantones de esta provincia no cuentan con infraestructura cultural para el desarrollo de las actividades artísticas. Normalmente la orquesta sinfónica, cuando requiere hacer sus actividades en cantones, le toca realizar en las iglesias. Sí, es el único espacio que se presta para poder realizar estos conciertos. Entonces, hay que tratar de también concientizar a los gobiernos autónomos sobre sus competencias en el tema de mejoramiento de la infraestructura cultural, sobre el tema del quehacer cultural que ellos realizan. O sea, ellos cuentan con partidas presupuestarias para la inversión en cultura, pero a veces por la falta de aterrizar en ideas claras sobre una política cultural local o territorial, las inversiones no son bien canalizadas. Sí, y es porque justamente ahora el gobierno quiere reformar el COTAD, ¿no? Es porque justamente ve que los recursos económicos no son bien direccionados en el tema cultural. Imagínate que en el Cantón Paltas es un patrimonio cultural del Ecuador, pero no se apunta a potencializar esa riqueza cultural que tiene, patrimonial que tiene este cantón. La misma riqueza del Cantón Saraguro, que bueno, sí han ido aprovechando de a poco el tema también de su contexto por la conexión a través de sus influencers, ha permitido que se posicione un poco el tema del Cantón Saraguro, pero que hace falta mucho trabajar en el tema de articular una gran red cultural provincial, que es lo que le permitiría tener una estructura, digamos así, cultural de soporte para poder justificar el tema de la inversión de recursos económicos, ya sea en infraestructura o en procesos artísticos. Genial. Para ir terminando, eh, quería, bueno, y hacer un acorde, creo que siempre ha sido llamado de que parte del Colegio de Arquitectos Núcleo Loja, lo que es, y también desde particularmente en mi experiencia, vean en nosotros también entes colaboradores, personas que pueden colaborar en aspectos de planificación, arquitectura, urbanismo en cualquier tipo de escala. Siempre estamos dispuestos a hacerlo y tenemos también el conocimiento para hacerlo. Para ir terminando, este aspecto de aquí, en una sola frase, necesito que ustedes me digan qué visión ustedes propondrían para este cantón. Gabriel. ¿Qué visión para el cantón? Planificación correcta. Solo eso. Solo se requiere una planificación correcta.
Si nos vamos por la parte científica y por la parte que tenemos todos los lojanos, la educación, la formación técnica, la formación administrativa, si nos vamos por ese lugar, creo que ese sería el, el- la clave. Ir por una buena planificación, una correcta planificación con todo lo que tiene que ver en el ámbito administrativo, financiero, técnico, la necesidad bien planteada, un buen horizonte, un buen camino donde seguir y sacarnos un poco de este tema político. Yo creo que por ahí es la única salida que tenemos. Un cantón planificado. Así Julio, es. Bueno, podría decirlo en unas cosas políticas culturales. Hace falta legislar tanto como cabildo en crear políticas culturales. Y cuando hablo de políticas culturales, no solo hablo de profesionalizar el sector, sino de legislar para mejorar nuestro urbanismo, mejorar nuestra infraestructura. O sea, Loja es una ciudad eminentemente cultural. No es una ciudad de industria manufacturera, sino eminentemente cultural. Y si apuntamos a eso, debemos crear políticas culturales. genial. Ahora bien, pongamos en este papel para ir terminando, que ya me está alzando la mano Alex. Yo estoy ahorita mismo planificando, soy el planificador que va a decidir el futuro de este cantón, de aquí para 50 años. Y les digo a ustedes, como conocedores en área, díganme, ¿tenemos presupuesto? ¿Qué equipamientos o espacios ustedes les gustaría que yo los gestione, planifique y dónde? Comenzamos, Gabriel. Damos presupuesto. Hicimos vaca Eh, entre medio log, hicimos vaca. ya, en cualquier ámbito o en En el cualquier ámbito ámbito que cultural. tú requieras y si es posible también nos des un toque cultural. Ya. Primero en la parte tecnológica, tenemos que actualizarnos. No podemos seguir con estos semáforos que no, cada cual va por su ritmo, que va una persona todavía y enciende un enchufe y tiene que ver en el otro de arriba para que ojalá no me toque el mismo rojo y el mismo verde para encenderlo igual. No, tenemos que ir ya por la parte tecnológica. Apuntamos a la tecnología y yo creo que albergamos todo, albergamos la parte técnica, la parte financiera, la parte cultural y un poco la parte social, yendo por la parte tecnológica. Y en la parte cultural, repotenciar el conservatorio, repotenciar, darle la importancia al teatro. El teatro, tal vez ya para nosotros no, pero para nuestros nietos o bisnietos será una infraestructura cultural muy importante que si tal vez ahora o en su momento le dimos la importancia, tenemos que recuperar esa importancia del teatro, un museo que sea ya, para que sea museo en Loja es muy importante. Tenemos los espacios, pero no les damos el adecuado uso. Yo creo que por ahí también tendríamos que ir. Un museo, sería interesante ver dónde se ubicaría y cómo sería. Julio, tenemos presupuesto, lo dijimos. ¿Qué quisieras? Yo soñaría en que se mejore el tema de la movilidad. Es súper importante, mira que se crearon ciclovías que al final no le veo su utilización, una concientización, o sea, no existe un trabajo realizado en equipo como para poderlas utilizar. Loja es una ciudad muy pequeña que se puede movilizar, se puede utilizar este transporte alternativo, ¿no? Que te permita incluso disfrutar del entorno céntrico de nuestra ciudad. También el fortalecimiento y repotenciación de espacios no convencionales para el desarrollo de la cultura. ¿Qué sé yo? Utilizar las riberas del río, utilizar espacios. Ustedes son los arquitectos, ustedes son los técnicos, podrían planificar. Ya no es el momento tampoco de realizar actividades culturales, no solo en el teatro, que es importante, pero también se requiere espacios no convencionales para el desarrollo del arte y la cultura. Entonces, eso es lo que yo soñaría. Más espacio público en tal caso y poder también es interesante recuperar esas riberas que llevamos. Hay personas que llevan más de 40 años pidiendo recuperar los márgenes del río. La ciudad nos educa o nos coerciona para repetirla. ¿Qué aspectos ustedes creen que la ciudad nos está obligando a olvidar y que son positivos o negativos que nos está obligando a repetir? Gabriel, dos. Los aspectos que nos estamos olvidando, yo creo que es la familiaridad,
el tema de que el núcleo, más que pueda haber autoridades, que pueda haber ideas, lo que sea, yo creo que el núcleo es la familia. A partir de la familia podemos llevarnos bien con el vecino, con el amigo, con la ciudadanía en general. Eso creo que nos estamos olvidando un poco, nos estamos olvidando un poco de los buenos valores que tienen y deben ser desde la familia. No lo aprendes en una escuela, no lo aprendes en una biblioteca, no lo aprendes en un teatro. Ahí lo aplicas, que es muy diferente. Pero yo creo que estamos olvidando el tema del núcleo familiar. Eso en el primer tema. Y el segundo, disculpa. En el segundo era, ¿qué crees que nos están obligando a repetir? Nos están obligando al círculo vicioso de que yo sí tengo la salvación, yo tengo la fórmula secreta y cuando ya llega Caudillos. y no aplican absolutamente nada. Estamos olvidándonos de esos grandes representantes lojanos que hubieron en su momento y que fueron luz para el Ecuador, no solamente para Loja. Entonces, y quitarnos un poco de esta politiquería que no nos lleva a ningún lado. Julio, El sentimiento de lojanidad, lo hemos venido perdiendo, lo dice el doctor Benjamín Pinza en su libro. El lojano no puede trabajar de manera aislada por ser los políticos, por ser los, a veces, de espacios, de egoísmo que permitió a cada uno caminar por su lado, y ese sentido de lojanidad, el cual en su momento logró grandes conquistas para Loja, que ya no se las tiene, y de ahí nace el famoso refrán, o como lo quieran llamar, lojano come perro, que hasta el momento se sigue diciendo de esta frase muy coloquial, ¿no? De que no dejamos hacer ni hacemos, y eso es lo que está obligando a que la ciudad no camine hacia el objetivo o hacia lo que queremos la mayoría de los lojanos. Sí, bueno, la otra pregunta nos están obligando a lo que nos repetir. están obligando a repetir son las malas decisiones, que cada vez que las tomamos nos arrepentimos, pero seguimos tomando las malas decisiones. Es verdad. Entonces, son conversaciones que se crean en el imaginario común de la gente y que nos obligan a tomar estas decisiones que luego de un corto tiempo nuevamente estamos a repetir y las volvemos a repetir. Muy cierto. Últimas preguntas. ¿Qué temas les gustaría que hablemos en este espacio? ¿Qué personas les gustaría que invitemos a este espacio? ¿Persona puntual o una profesión específica o a un oficio en específico también? ¿Y qué lugar de Loja nos recomiendan para ir a tomar un café y hablar de estas dinámicas y conversaciones como la que hemos tenido? Esa típica que te reúnes y arreglas Loja con una tacita de café. ¿Qué temas a tratar? Los que me hubiera gustado cuando salí de la universidad y que nunca los tuvimos. Administración pública, el tema de qué es un oficio, qué es un memorando, cosas que tienes que llegar a aprender ya solamente con la actividad. Contratación pública. En ninguna universidad te dan temas de contratación pública y es lo básico que necesitas saber para salir a ser, ya seas contratista o seas servidor público, tienes que tener conocimiento del reglamento y de la ley. Eso sí me gustaría que sean temas importantes dentro de este programa para que lleguen a la ciudadanía. ¿A quién podrían invitar y que me gustaría que inviten? Sería a la arquitecta Amanda Brown. Ella es directora técnica nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ella tiene muchas cosas que hablar sobre aquí de Loja. Si bien ella es nacional, invierten mucho en recuperar casas patrimoniales a nivel nacional, y aquí en Loja están invirtiendo muchísimo. Sería importante que todo eso llegue a los oídos de los lojanos, porque lastimosamente esto se replica mucho en Quito, pero aquí no. Yo no he escuchado aquí que se hable del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y lo que está invirtiendo en Loja. Genial. Y la última, lugar donde tomar un cafecito. Aquí En Loja. el Parque Central con mi mujer y mis 2 hijos. Y puedo, con cualquiera de ustedes, cualquier lojano que quiera conversar un momento y tener un momento ameno de vibras positivas y de buenos consejos. Genial. Julio, las mismas preguntas. Tema, persona y lugarcito para tomar un café.
Bueno, a mí me gustaría que algún rato abordaran el tema social también con algún sociólogo que profundice el tema del comportamiento de Lojano, de la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Y aquí yo creo el perfil idóneo sería Pablo Vivanco, el sociólogo Pablo Vivanco. Es un joven profesional que tiene una importante trayectoria y muy estudioso y muy analítico y crítico al respecto y que nos podría aportar significativamente. Y pues un café, aunque la mayoría de las cafeterías en Loja son buenas, porque el café lojano es bueno, pero en particular sí me gustaría tomarme un café en La Llorona, Ya. en La Llorona, por su característica del cafecito, Sí, Chucho. Genial. muy tradicional. Estamos ya por despedirnos y solo nos quedan las recomendaciones. En este caso, yo voy a recomendar, y aprovechando también les voy a pedir recomendaciones a los invitados. Yo les voy a recomendar que vayan al Museo de las Madres Concepcionistas, Bernardo Valdivieso, 10 de agosto. Recientemente fue rehabilitado. Esperamos también tener a los arquitectos que formaron parte de esa rehabilitación y también fue con apoyo del justamente el INPC. Está muy bueno, les recomiendo que lo vayan a visitar. ¿Recomendación de algún espacio, museo, lugar cultural? El teatro, siempre el teatro tiene sus activaciones, tiene sus exposiciones gratuitas en la gran mayoría. Como lojanos tenemos que saber valorar esto. El teatro es una de las grandes infraestructuras a nivel nacional que no hay con esto. Si bien falta equipamiento y faltan muchas cosas, pero rogarían muchas provincias, muchas ciudades tener un espacio así. En Quito al menos, que es donde estoy actualmente, ir a una obra de las que habitualmente hay aquí casi una vez por semana, está por los 30, $50 y en teatros que no tienen las mismas capacidades y son muy antiguos. Entonces, esa recomendación les doy. Julio, una Bueno, recomendación. yo recomendaría visitar nuestras salas de exposiciones que se encuentran ya con personal habilitado para brindar su servicio. Tenemos la sala de exposiciones Eduardo Kingman, la sala Ángel Rubén Garrido, tenemos nuestra biblioteca Máximo Agustín Rodríguez, nuestro Teatro de Artes Segundo Corazeli y nuestro Centro de Investigaciones Culturales, que próximamente lo estaremos aperturando para poder trabajar en temas de investigación cultural. Genial esas recomendaciones. Bueno, una cortísima despedida de sus partes para poder ir cerrando el programa. ¿Está bien? Muchas gracias a ti, muchas gracias al Colegio de Arquitectos. Estamos como institución con el Colegio Nacional, con el Colegio de Arquitectos de Pichincha, haciendo una invitación a todos los arquitectos que quieran participar en el prediseño arquitectónico del Museo Nacional. Las puertas abiertas para que todos participen, para que todos nos acompañen, para que sean veedores, para que sean impulsadores de este nuevo museo y sea eso, una obra para todos los ecuatorianos involucrados desde Loja y todas las provincias del país que podemos dar nuestro granito de arena en este gran proyecto. Genial. Julio. Sí, bueno, agradecer a quienes están conectados, escuchando, invitarlos a ser parte de nuestras festividades por los 79 años de aniversario de la Casa de la Cultura. En este año se incorporan nuevos miembros, en su mayoría jóvenes, y también se entregan importantes reconocimientos a artistas, gestores destacados que han marcado mucha trayectoria en el ámbito cultural, como lo es la agrupación Pueblo Nuevo, que serán quienes reciban la máxima condecoración de Benjamín Carrión en este aniversario. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos y nos queda nada más que decir que agradecer a las personas que están tras la pantalla, agradecerles particularmente de mi parte poder compartir estos momentos con ustedes y poder compartir estas temáticas tan importantes con ustedes. Igualmente agradecer a Alexandra Silva que se encuentra en los equipos como siempre ayudándonos y agradecer al Colegio de Arquitectos y a los colaboradores que siempre están presentes. Y los dejo como siempre con las preguntas y con la reflexión. Nos ayudarían a contestar siempre de manera privada o dentro de los comentarios. ¿Cómo definiría usted a su cantón y ciudad? ¿De qué tema les gustaría que hablemos? ¿Qué potencialidades y problemáticas le ven ustedes a sus cantones y ciudades? Hablo en general porque hay personas que nos están escuchando de otras ciudades y cantones. ¿Y a qué personas les gustaría que invitemos?
Y me quedo con la reflexión que siempre la decimos, nuestras ciudades latinas y particularmente creo que mi ciudad de Loja tiene mucho, mucho potencial. Debemos darnos el lujo de ser ambiciosos cuando se trata de planificación. Muchas gracias a todos. Bye bye. Adeu.